El martes presentamos el caso de Andrés, un adolescente de 15 años que estaba en el hogar ex Tribal, centro de breve estadía, un sistema de 24 horas. Por algún motivo que desconocemos lo separaron de su familia. Evidentemente había alguna causa que lo hacía correr riesgo con su familia. Él estaba hacía 20 días en el Tribal, que queda ahora desde hace un tiempo en la calle Capurro. Y también una condición de Andrés que es importante para tener en cuenta es que él tenía lo que se llama nivel cognitivo descendido o bajo nivel intelectual, y además estaba sufriendo algunas situaciones de bullying ahí mismo en el hogar. A partir de ahí lo que se sabe es que tiene una salida no autorizada y que le aparece muerto en la zona de la bahía de Capurro. ¿Cómo muere? En principio es por ahogamiento, no se sabe si se quiso quitar la vida o no, eso todavía está bajo el análisis de la autopsia, sí, lo que es el informe forense, y además a partir de nuestro informe se acelera eso que venía ya de hacía 15 días que había muerto y sin embargo no había informe de autopsia, no había informe de investigación administrativa del INAU. No había informe de que había muerto. No había ningún tipo de comunicado de que había muerto, el INAU no se considera obligado a comunicar a la opinión pública. Creo que eso indignó las muertes, cuando lo dijimos, exacto, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poco más de eso. Pero bueno, cuando hicimos el informe se movilizaron varias cosas, la Fiscalía está haciendo una investigación, no teníamos la voz oficial del INAU al respecto, ellos no quisieron pronunciarse a pesar de que muchos medios lo llamaron, y ayer yo contaba una charla que había tenido informalmente con Claudia Romero, la presidenta del directorio. Bueno, ayer también en la tarde nos hizo llegar una comunicación que es exclusiva para Las Cosas en su Sitio a partir de haber dado este informe y que vamos a leer porque es un texto que nos mandaron. Claro, todo esto que te contaba Paula fue hasta ayer, ¿no? Sí. Ayer en la tarde aparece esta suerte de comunicado, bueno, como decías vos, ¿no? A partir del informe y la respuesta al informe de Paula Barquet. Sí. Y de unas declaraciones bastante, a mi entender, poco claras de una de las directoras del INAU, hablando de que el INAU trabajaba casi que a pedido o a solicitud de los medios. Si los medios demandaban información, entonces la daban, si no, no. Sí, eso a nivel de información. A mí Claudia me decía algo similar. De hecho, lo llegamos a hablar ayer, sí, que nos daba bastante, nos cuestionaba, ¿no? Un poco esto, nos interpelaba. Esta postura del INAU de no comunicar cada una de las muertes de los niños y adolescentes. Decíamos, pero ¿cuántas muertes hay al final? O sea, ¿son tantas? Bueno, ahora vamos a profundizar un poco en esto, pero me parece importante leer textual, si les parece, la comunicación oficial que tuvieron el gesto de... Tengo que aclarar que desde el directorio se han portado muy bien y tuvieron el gesto de escribir esto para nosotros. Dice lo siguiente: desde el directorio tomamos conocimiento de la situación, o sea, el caso de la muerte de Andrés, el día 31 de diciembre a las 18:30 horas. En ese momento se indicó la realización de una investigación de urgencia para dar cuenta de los hechos. Sí, el adolescente se había retirado del centro de breve estadía, el ex Tribal, en torno a las 15 horas. Una vez constatada su ausencia, que por la reconstrucción de los relatos ocurrió sin que hubieran transcurrido más de 10 minutos de la situación de conflicto que generó su molestia, o sea, pasó algo que hizo pasó, que él se fuera, ¿no? Sí, algo le generó molestia. Y eso se desprende de este comunicado, que es algo que no sabíamos, ¿verdad? Un educador sale a buscarlo por las calles cercanas al centro y por el Parque Capurro. Armate la imagen, ¿no? Él se va y un educador advierte que él se va y lo sale a buscar. Sí, sin que hubiese pasado más de 10 minutos. Claro. Sí, es una salida no autorizada, o sea que él o se va sin que lo noten o se va a pesar de que le digan que no se puede ir, ¿tá? Porque él tenía como establecido en su historia que él, por su condición, tenía que salir con un adulto, obligado. Claro. Bueno, al no encontrarlo, realiza la denuncia policial por una salida no acordada a las 15:36. Sí, la denuncia policial es por la ausencia, pero no se podía ya desprender que iba a ser una situación... Por ahora se había perdido. Porque todo el tiempo se van estos chiquilines que, recordemos, no están presos, no son infractores, no están impedidos de salir, pero solo que tienen que estar autorizados. El detalle que él no podía salir solo no es menor. No es menor, claramente. Sí. Bueno, la comunicación dice, con relación a la información sobre el hallazgo del cuerpo, entiendo que manejamos lo mismo, me lo está diciendo a mí básicamente, como te comentaba, el registro de la salida no acordada del sistema de INAU se produce casi 2 horas después de que se realizó la denuncia policial. Es decir,
Nosotros cuando hicimos el informe planteábamos la coincidencia de la hora. Había un minuto de diferencia. 17:35 el registro en el sistema de INAU, y a las 17:34 la hora de la muerte según el parte policial. Claro. Entonces, es decir, te enteraste de la muerte y lo pusiste como salida no autorizada un minuto después. En realidad no, lo que me quiere decir Claudia Romero es que básicamente ellos ya sabían, pero bueno, después de que se da toda la situación es que lo terminan registrando en el la denuncia sistema policial es 2 horas antes. Exacto. Claro, inmediatamente se notificó a la familia, se trabajó con el resto de los adolescentes que estaban en el centro, dada obviamente la afectación del equipo y otros factores que se valoraron. Algunos de los adolescentes fueron trasladados a otro centro por el impacto de la noticia, ¿no? Sí. Bueno, durante el resto del 31 de diciembre y los primeros días de enero, los equipos de protección especial y la Dirección Departamental de Montevideo se hicieron presentes en el centro de breve estadía para acompañar a los adolescentes y al equipo que estaban muy afectados por la situación. Imagínate, ¿no? ¿En qué fecha? Mucha sensibilidad, están en un momento muy complicado, están solos. Sí. Y evidentemente también es durísimo. Es durísimo. Además, ahora sabiendo que él tuvo un problema con algún chiquilín del INAU, del hogar, la afectación es mayor. La afectación es mayor. Seguramente hubiera algunos que se sentían responsables o que los otros los estaban responsabilizando por la situación. Claro, yo creo que lo que vos decís y lo que Daro también comenta está en esta frase cuando dice, y otros factores que se valoraron cuando se decide el traslado de otros niños, que esos pueden ser justamente los que hubiesen intervenido, ¿no? Sí, también dicen que no han todavía recibido la comunicación oficial respecto a los resultados de la autopsia. Las autopsias normalmente demoran 2 días. Tiempo, ¿no? Incluso hay veces que demoran horas, cuestión de horas tenés el resultado. Acá lo que hay que determinar es si él se ahogó por su voluntad o no. Se quiso autoeliminar, se quiso quitar la vida, o de lo contrario. ¿Cuál puede ser la explicación de que tenga 16 días de demora una autopsia, que como decís vos, en muchos casos es además un gurí? Y bueno, los especialistas dicen que a veces no es tan claro, entonces se requieren otro tipo de análisis del cuerpo. Acá supongo la hipótesis fuerte es el suicidio, también por el lugar, ¿no, Pepe? Lo hablábamos más temprano. Sí, lo hablábamos fuera de micrófonos, ¿no? Supuestamente el lugar donde este adolescente se ahoga es una zona que no está habilitada para baños, es cierto, pero tampoco es un lugar de playa con mucha corriente, con olas. Es parte de la bahía, allí en Capurro, ¿no? Es decir, que para de repente sufrir un ahogamiento hay que entrar mucho, hay que tomar la determinación de ingresar al lugar. Es lo que uno imagina por una cuestión de sentido común, son suposiciones, por el lugar, ¿no? En un día como el del 31 de diciembre, que todos recordamos perfectamente, fue un día de muchísimo calor, donde no había viento, donde seguramente estaba todo muy manso ahí en la zona de la bahía, ¿no? Sí, pero para bajar ahí no hay playa, es como que tenés que bajar por las rocas. Claro, tomar la determinación de entrar al lugar, ¿no? Evidentemente. Estamos hablando de esto porque aún no hay una respuesta. Sí, no tenemos la certeza. Es una suposición. Claro, totalmente. La situación está siendo investigada entonces por la Fiscalía. En ese marco queremos ser sumamente prudentes respecto de qué decir, dice el INAU, o qué no decir sobre las diferentes situaciones que ocurren, porque no queremos que una declaración nuestra pueda ser interpretada como una interferencia en los procesos de investigación. De todos modos, si hay alguna consulta puntual, eso se lo plantean a Paula, que se quiera realizar, estamos disponibles, te dicen. Bueno, a partir de esta comunicación, lo que le consulté a Romero fue la cantidad de muertes que estábamos hablando, ¿no? Sí. Porque me llamaba la atención esto, ¿no? De la comunicación, según qué criterios, si los medios lo ponen en la agenda o no, pero ¿cuántas muertes de chiquilines vinculados a proyectos del INAU hay? O sea, y se emite un comunicado solo cuando hay alarma pública o a demanda de los medios. Claro, o cuando hay demanda de los medios, claro. Ella decía también cuando hay información errónea y ellos necesitan corregir Fue y el aclarar. caso de la clínica Boulevard, donde murió el pasado domingo un niño de 10 años. Exacto, ahí se supone que hubo cierta desinformación. Aparentemente, por lo que dicen los directores de INAU, hubo desinformación titular y ellos salieron a aclarar. Y ellos sintieron la necesidad de salir a aclarar cómo había sido. Pero claro, es llamativo que un niño muere un domingo y el lunes hay un comunicado del INAU, un niño que muere aparentemente por muerte natural, una especie de causas naturales, y este chiquilín que muere con todas estas condiciones de una manera mucho más entreverada y posiblemente irregular, muere el 31 de diciembre y no hay ningún tipo de comunicación. No estamos, por supuesto que todas las muertes son terribles, eso lo dejamos claro desde el momento uno, pero estamos hablando de una situación en una clínica que tiene convenio con el INAU, pero que no está bajo la tutela del INAU, y estamos hablando de la muerte de un niño que sí está bajo la tutela en un centro que tiene el INAU. Totalmente. De la última línea de la comunicación que tiene Claudio Romero, ¿no? En
en nombre obviamente del INAU, es un comunicado del INAU para las cosas en su sitio, te pregunta algo justamente como decías, ¿no? Algo puntual que quiera, una consulta puntual que quieras realizarnos, estamos disponibles. Sí. Y vos fuiste un poco más allá, ¿cuál fue tu pregunta puntual y qué te responde? ¿Qué cantidad de muertes han registrado en los últimos años en INAU? Bueno, después de un rato me pasa la información, estaban procesándola justamente a partir de todo esto, y vamos a comentar, los cuadros son interesantes en cuanto a que diferencian, digamos, lo que se llama la propuesta de atención, es decir, si el niño estaba en un centro juvenil, en un centro parcial, en un club de niños. Tenés como las propuestas de atención de tiempo parcial, o sea, cuando los niños o los adolescentes van un rato, pero después vuelven a su familia, a sus casas, o cuando están en lo que se llama sistema de protección especial, que son niños que están institucionalizados 24 horas. ¿tá? Y después, además de la discriminación, se hace un general, un global. Y se hace un global y podemos saber la cantidad de muertes por año. Acá tenés un periodo, ¿no? Que va desde el 2020 hasta el 2024. Sí, no, 2025. Llega el 2025, sí, tenés razón. Sí. Está llegaron claro, porque tenés el cuadro que va hasta 2024 y nos agregaron, o sea, está recién vigente. Procesado. Hay uno por año y otro hasta hoy. Exactamente. Está contemplado Andrés en estos cuadros, claro. Entonces, si miramos por propuestas de tiempo parcial, como decíamos, clubes de niños, centros juveniles, CAIF, etcétera, los fallecimientos vienen mostrando una tendencia al aumento. En 2020 fueron 31 muertes, 38 en 2021, 38 en 2022, hay 37 en 2023, pero después salta a 45 en 2024 y a 45 en 2025. Y hay un volumen muy grande, o por lo menos en este cuadro se deja ver, en los centros de primera infancia. Sí. ¿no? Sí. Digo que absolutamente por encima de todos los otros. De 45, más de la mitad. ¿Hay una explicación? Habría que mirarlo en relación a la población que asiste. Ok, de repente son más. Porque esto es un absoluto, no es un porcentaje. Está bien, entonces me parece importante que miremos, para analizarlo mejor, tendríamos que mirar bien cuánta gente asiste. Claro. Sí. Pero podemos sacar, perdóname Paula, pero sí podemos sacar un porcentaje de acuerdo a la cantidad de fallecidos que hubo. Sí. Por ejemplo, en el año 2025, en centros de tiempo parcial, 45, pero de primera infancia, 26. Sobre esos 45, sí, no vamos a tener sobre el total de niños, exacto, pero sí sobre la cantidad de fallecidos. Sí. Bueno, sí, claro. Estas muertes, sí, total. El sistema de atención parcial, a ver, no son responsabilidad siempre del INAU, puede haber ocurrido en las casas de los chiquilines. Además, la población del INAU, como decíamos, viene en aumento, entonces el hecho de que aumenten las muertes en absoluto también corresponde con el aumento de población atendida por el INAU, que es una gráfica que tenemos más adelante. Que también va en aumento, ¿no? Que también va en aumento, con una bajada en 2020 producto de la pandemia, que los chiquilines no concurrían a los centros, como estábamos todos encerrados, ellos también estaban encerrados, y ahí hay una baja, pero en realidad la tendencia es claramente a subir la población atendida por el INAU. Bueno, otras cosas. Los fallecimientos que sí son totalmente bajo custodia de INAU son los que están, como decíamos, dentro del sistema de protección especial, entre los que están los centros de atención de 24 horas y los centros de breve estadía, como el Tribal. Son todos los que todos conocen como hogares del INAU, básicamente, ¿está? Y también están allí los hogares especializados, como el de salud mental, donde estaba este niño que falleció, la de centros de discapacidad, centros de atención al consumo, entre otras situaciones. Te pregunto, porque hablábamos, ¿no?, de las propuestas de atención, de los años y un aumento que era sostenido. En el caso del sistema de protección especial, ¿hay un aumento sostenido también? No se ve tanto la tendencia, no se ve una tendencia tan clara. En 2020 fueron 11 muertes en el sistema de protección. En 2021 fueron 23, después de 2022 fueron 22, 2023 fueron 20 muertes, en 2024 fueron 18 y también en 2025 fueron 18. Eso en el sistema de protección especial. Si vos mirás el total de las muertes, 2025 y 2024 fue cuando más niños y adolescentes vinculados en general al INAU murieron. 63 niños y adolescentes, o sea, menores de edad, vinculados al INAU muertos cada año. También son los 2 años en donde tienen mayor población, también, ¿no? Sí. 2024, 147.133 personas. No sé la cifra de 2025, pero evidentemente es parecida, va.
Sí, digo, con la misma lógica que habíamos totalmente, exacto. Claro. Y los años anteriores la cantidad de muertes fue apenas menor. No hay como algo que uno diga, bueno, acá se disparan las muertes de forma drástica, no. Imagino que la pandemia fue el menor también. La pandemia es cuando hay menos muertes y también coinciden que es el año que fueron atendidos menos niños y adolescentes. Y bueno, como decíamos, Andrés está contemplado en estas 63 muertes de 2025, es la que dice 1 ahí en el centro de breve estadía. Y algo que es importante, que seguramente estaremos avanzando sobre esto en los próximos días o semanas, es que le preguntaba a Claudia Romero, ¿las causas de muerte las tienen discriminadas? Y me dice, esta información la está manejando el Ministerio de Salud Pública. El ministerio es el que tiene, digamos, el registro nacional de los decesos, así como de los nacimientos. Sí. Y bueno, pero se está trabajando en un análisis de las causas, porque claramente acá hay que mirar de qué mueren estos chiquilines. Sí, claro, ¿no? Es importante tener ese dato. A mí me interesaría saber especialmente cuántas de estas muertes se dieron por suicidio. Sí. ¿Y qué porcentaje es en el total de muertes de chiquilines menores de 18 años? También, ¿no? Por ejemplo. Sí, tendríamos que avanzar hacia ahí. Le sumo algo de las repercusiones de este informe de Paula, que ayer en Esta Boca es Mía, yo lo comenté, lo estuvimos analizando, y también nos comunicamos con Karina Gómez, la directora en representación de la oposición en el INAU. Ella estaba al tanto de la investigación de Paula aquí en Las Cosas en su sitio, y entre las cosas que señaló, que yo la verdad que me parece un gesto que tiene que ser así, en realidad, de admitir que el centro, el ex Tribal, no debería estar funcionando. Claramente, no debería estar funcionando, porque no están dadas las condiciones. Entonces, lo que uno espera es que, bueno, si no están dadas las condiciones, si este centro no tendría que estar funcionando, no debería funcionar más ya ahora. Más allá de que se requiera un tiempo prudencial para tener otro lugar, pero no debe seguir funcionando si una propia directora del INAU te reconoce que están mal las cosas. Claro. El Tribal tiene una historia brutal, ¿no? Sí. El Tribal en realidad antes estaba en la calle Fernández Crespo, donde hay varios hogares de INAU en una manzana ahí en la calle, con la calle Paysandú. En la esquina, sí. Sí, yo estuve ahí hace unos años cuando era el Tribal en ese local. Era un local que estaba totalmente venido a menos y que además tenía la convivencia de los varones y de las nenas, lo contábamos el otro día. Se separaron los dos hogares en los últimos años, no me acuerdo precisamente cuándo fue, pero hará 2 o 3 años que funciona el Tribal en la calle Capurro y que hay otro hogar especial para nenas. Y aún así, habiendo hecho esto, siguen acumulando observaciones de la Institución de Derechos Humanos. Es el desborde total, ¿no? Sí, o sea, la adolescencia más lastimada, más dañada y vulnerada está ahí. Totalmente. Y ayer hablando con un abogado también me confirmaba lo que yo te preguntaba, que no lo tenía tan claro, que estos niños que están bajo tutela del INAU llegan por una actuación judicial y que deben también obtener los permisos para sus salidas a través de un juez. Sin embargo, la justicia está totalmente desbordada y obviamente no está trabajando en esto. Imagínate para cada salida tener, ellos tienen algunos regímenes, digamos, de visitas o de salidas, tienen obviamente autorizada la salida al liceo. Claro. Alguno que quizás trabaje, ese tipo de cosas están más acordadas, pero claro, si demoran del liceo ya es una salida no autorizada. Exacto. Y es todo un tema, esto lo hablaba bastante con la presidenta del directorio del INAU, cómo hacer para no encerrarlos con candados y hacerlos sentir que están presos porque no lo están, y al mismo tiempo cuidarlos de manera efectiva. Sí. 9 de la mañana, 51 minutos, creo que era importante, ¿no? Arrancar con esto, pero además recibir la comunicación del INAU y, como bien decís también, no valorar esa ida y vuelta que no se cortó a partir del informe, ¿viste? No, para nada. Podría pasar también, Ojo. Podría haber pasado, sí, y por suerte no ocurrió. Sería injusto si hubiese pasado. Totalmente injusto, pero podía haber pasado, sí. En cuanto a la cantidad de muertes, solamente valorar que no son tantas como para no comunicarlas. Sobre todo si miramos las del sistema de protección especial, que son los chiquilines que, como decíamos, están totalmente bajo custodia de INAU. Vos tenés 18 muertes en sistema de protección. ¿No podemos comunicar 18 muertes en un año? No sé, me lo pregunto, ¿no? Sí. Porque cada una de esas muertes es importante, cada una de esas muertes es responsabilidad del INAU y tiene sus circunstancias, que me parece que es importante para la gente conocerlas, porque las terminas haciendo visibles cuando cuando las comunicás. Si no las comunicás, pueden haber pasado totalmente desapercibidas, como podría haber sido el caso de este chiquilín. No, y
haciendo números, ¿no? Esto es justo hasta 63 muertes 2025, dijiste. En total, incluyendo todos los de los CAIF, centros de atención en los barrios. Yo te digo, pero con proyectos vinculados a INAU, ¿no? Proyectos vinculados a INAU, pero es un gurí cada 6 días. Eso es un montón. Si es un niño, es uno cada 6 días. Uno por semana. Menos de una semana. Sí, menos. Claro. Ahí ves la cantidad de niños que se mueren. Es una cosa llamativa. Son niños vulnerables, ¿no? Pero sobre todo los de protección especial, me parece que el INAU, es mi opinión, ¿no? Podría rever un poco el criterio de comunicación. Esto de que no están obligados a comunicar cada muerte. Y bueno, los que están 24 horas bajo tu cargo, capaz que sí.